Y bueno, ahora es momento de hablar del Real Madrid, lo que está sucediendo, cómo después de ser campeón de Champions League es que te vas a quedar sin absolutamente nada esta temporada. Y que es sorprendente también, porque parecía que el poder de la amistad lo podía todo. Y bueno, creo que llega un punto de desgaste importante en el proceso de Carleto Ancelotti. Así que hablaremos de las posibles bajas del Real Madrid, los posibles fichajes o fichajes sugeridos desde nuestra opinión, la salida también de Ancelotti, a dónde va a ir y si es que va a continuar o no con el Real Madrid. Y evidentemente, si no continúa, hablar de los posibles nombres que podrían asumir el timón del conjunto merengue, que es un conjunto con muchísima presión. Pero vamos a hablar de los problemas incluso en cuestión gestión de plantilla, Alfredo, porque creo que lo que le pasa al Madrid es normal en un proceso de desgaste, que ha sido un proceso largo con Ancelotti, que ha sido exitoso, porque también creo que leía muchos comentarios pedir la salida de Ancelotti con un enojo, igual al que los americanistas piden fuera a Jardine. Que yo creo que cuando haces historia tienes que respetar un poco. Entiendo. Creo que hacer historia con un equipo, y esto para Carlo Ancelotti, no te exime de que puedas estar o no todo el tiempo bien en un equipo. Es decir, creo que el ciclo ya terminó, es normal y se puede hablar de ello. Pero exigir su salida desde el no funciona, no sirve, no replantea, no sabe dirigir, me parece, primero, completamente ignorante y segundo, muy osado también. Y creo que el proceso de Ancelotti ha sido pleno, ha sido exitoso, simplemente hay un punto de desgaste donde se acaba un ciclo. Sí, a ver, la gente a veces ve el fútbol como si fuera muy distinto a nuestras vidas. Y la realidad es que las personas que están ahí dentro también son humanos y muchas veces están menos preparados que nosotros. Lo digo emocionalmente, lo digo psicológicamente. Entonces es muy normal y es muy común que llegue gente a esas instancias y que, a ver, pues es una realidad. O sea, es gente con poca educación, incluso hasta financiera. Y cuando tú tienes un problema, mano, se te cierra el mundo. Imagínate a alguien que no... O sea, hay un problema de mortales. Imagínate a alguien que sea, oh, es que compré tal cosa de millones, es que me está dejando la novia, es que bla, bla, bla. O sea, los problemas a ellos se les pueden magnificar. Y te lo digo, y se los digo, con conocimiento de causa. O sea, se los digo conociendo gente, digamos, no de niveles del Real Madrid, pero sí de niveles de fama importante, sobre todo en el ámbito de los deportes. Y es una realidad. Entonces, a veces también creo que nos olvidamos de eso. Eso lleva a que las relaciones se desgasten. Creo yo que eso le está pasando al Madrid. No hay una situación, bueno, sí hay una, y se llama José Lu, pero ya lo hablaré después. Además de esa posición que creo que sí necesita el Madrid, lo demás me parece que es un desgaste normal. Platicaba en estos días el travieso, Guzmán, y decía que se había enterado de que en el Madrid la gestión deportiva ya no la llevaba Carlo, sino que la llevaba el hijo. Y que el papá se dedicaba, digamos, a la gestión RH. Entonces, eso también, si llegara a ser cierto, también te habla de un desgaste del mismo cuerpo técnico, ¿no? O de que también como jugador vas a decir, ay, güey, tú eres una cosa, pero yo le hago caso a tu papá, ¿no? Entonces, esos rumores, a final de cuentas, no se pueden comprobar, ¿no? Nadie va a decir que sí, nadie va a salir a decir, no, sí es cierto, no, no es cierto, lo que sea. Pero sí creo que lo del Real Madrid es un desgaste natural y ya fue. O sea, tiene que cambiar ya. Hablando deportivamente, al Madrid creo que le hace falta un 9 de referencia. No creo que sea necesario un Harry Kane, no creo que sea necesario un Robert Lewandowski. Solamente necesita un 9 de referencia, porque Mbappé no tuvo sus mejores noches jugando como 9. Vini no ha tenido sus mejores noches jugando como 9. Rodrigo no las ha tenido. A Valverde yo creo que es la única posición que le falta jugar y portero. Pero la referencia que te da un 9
es muy importante para los movimientos de tus compañeros. O sea, un buen 9, obviamente, además de anotar goles, pero sí creo que ayuda mucho para las referencias de tus compañeros. Hablábamos hace rato de los movimientos que Lewandowski hace para generar las diagonales. Y a veces no de él, sino del que entra. Lo hablábamos la semana pasada de lo que debió hacer Wilke, que no supo cómo hacerle esos espacios a Alvarado o a Camberos. Entonces, eso le hace falta al Madrid. Tiene los jugadores que le puedan dar amplitud, pero no tiene alguien que le pueda marcar la referencia, ni las referencias de marca de los centrales, ni las referencias para los movimientos de sus compañeros. Incluso creo que juego aéreo no tienen, por lo menos no buscando directamente al 9. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué cuando Joselu estaba terminó siendo Joselu el héroe, ¿no? Exacto. Sí, estoy de acuerdo con eso. Va por ahí, o sea, creo que... Voy a terminar rápido el tema del desgaste de la relación del Madrid, ¿no? La relación de Ancelotti y el Madrid me parece romántica, pero desgastante, por un proceso normal de fútbol. Pero también hay un factor que creo que le añadió mucho más desgaste, o no sé si llamarlo un desgaste prematuro, porque creo que también es un ciclo bastante largo, ¿no? De Ancelotti, insisto, fue muy exitoso. Pero el foco alrededor de Vinicius Jr. y todo lo que generó el tema del racismo, y también creo que un poco el foco mediático del reclamo de Vinicius del Madrid, creo que también hizo un desgaste prematuro con Ancelotti y la personalidad misma de Vini, que es un jugadorazo, sí, pero también tiene ciertas actitudes antideportivas. Y si uno ve la figura de Ancelotti, fue su mentor durante mucho tiempo y en los partidos también intentaba controlarlo emocionalmente. Eso también creo que conlleva un desgaste prematuro. Y además también estás en un vestidor complicadísimo. A la llegada de Mbappé se sabía que del tridente de Vinicius, Bellingham y Rodrigo, uno iba a tener que ser relegado a la banca. La opción más sencilla era Rodrigo porque era menos mediático, pero eso no significa que no haya un reclamo, que no haya un disgusto y no haya un desgaste. Entonces creo que es algo que también desgasta prematuramente este proceso. Y lo que se dice, bueno, es que Ancelotti tendrá que pasar a la selección brasileña. Ahí podrá seguir dirigiendo a Militao, a Rodrigo, a Vinicius, y tendrá la misión de intentarse clasificar también a la Copa del Mundo, porque Brasil no tiene el cupo asegurado aún. Y también lo que se dice es que no va a dirigir el Mundial de Clubes, que ahí hay varias opciones. Vamos a hablar primero de las opciones para técnico. Nos pasamos a ver las posibles bajas del Madrid, porque el dinero en el Madrid no es lo que parece antes, ¿no? El dinero, el recurso es finito. No es algo en lo que simplemente, esto no es FIFA. No sí. Puedes simplemente abrir la cartera o meter ahí por un cheat, un truquito para tener dinero ilimitado. Hay que vender para poder fichar. Y yo creo que el Real Madrid no solamente necesita un centro delantero, sí es una posición clave, pero creo que necesita también otras cosas. Necesita más volver a ser un equipo y no una individualidad o múltiples individualidades. ¿Quién podría llegar a este equipo? Entendiendo, para mi gusto, que lo primero es la gestión de grupo por las estrellas que tienes, y en segundo plano, pero cada vez más importante también, es tener una filosofía, identificar un sistema de qué juega este Madrid, sí. Potenciar lo que tienes en la plantilla, salir a fichar lo que necesitas, pero que justamente creo que el punto de inflexión de este Madrid es la serie contra el Arsenal. Con juego posicional, con un equipo muy bien trabajado por Mikel Arteta, van y te ponen un baile en las dos canchas. Creo que sobre todo en la del Emirates, pero como una generalidad creo que el Arsenal te hace darte cuenta que el Madrid ya no basta, y no quiere decir que no hay una estrategia detrás de Carlo Ancelotti, la había. No, lo de poder la amistad, pues es un chiste, no es mame, nada más. Sí. Pero creo que llega un punto de la temporada, llega un punto de este proceso y del fútbol donde te dicen, creo que hay que tener una idea mucho más clara de juego, no sé si poder decir hasta más moderna, por el poderío económico que tiene Madrid. No sé si más moderno, Manu, pero sí más claro. Porque al final de la temporada se empiezan a cerrar los partidos de Champions, ya son contra mejores equipos. En la Liga te urge ganar los partidos. En Copa te enfrentas, en el caso del Madrid, ya te empiezas a enfrentar al Atlético, te empiezas a enfrentar al Barcelona. Y llega un momento en el que las individualidades ya no son suficientes. ¿Por qué? Todas las individualidades tienen fecha de caducidad. Por lo menos los equipos empiezan a plantear sistemas en donde puedan contrarrestar las individualidades. Ante eso, los equipos que poseen esas individualidades
tienen que trabajar en equipo, ¿no? Y eso pasó toda la vida, mano. Eso es ley del fútbol. Le pasó a Pelé, le pasó a Maradona, le pasó a Messi, le pasó a Ronaldo. O sea, llega un punto en que alguien dice, ok, vamos a enfrentar a estos cabrones, tenemos que hacer esto. Bueno, al Madrid ya le pasó. O sea, al Madrid ya le tomaron la medida. El Barcelona no solamente ya le tomó la medida, sino que ya lo rebasó. Ahora el Madrid tiene que buscar qué hacer contra el Barcelona. E incluso la llave contra el Atlético fue muy pareja. Y sobre todo en el duelo de los costados, me parece que el Atlético ganó el duelo. ¿Por qué? Porque los extremos del Madrid trabajan poco para atrás. Pero en el caso del Atlético, que fueron Juliano y el inglés Gallagher, hacían prácticamente una línea de 6 cuando el Madrid atacaba. Es decir, venían cuando sus extremos se desgaste, venían. ¿no? Y el Madrid va, pero no regresa. Entonces, por ejemplo, es una de las situaciones. Ahorita hablábamos que no tiene uno de referencia. Otra de las situaciones es que los extremos no trabajan tanto. Entonces, los equipos empiezan a hacer este tipo de movimientos, empiezan a mandarles marca ida y vuelta y le empiezan a tomar la medida y ya no es suficiente. ¿Y qué pasa cuando además de eso los equipos ya también te juegan? O sea, no solo te contrarrestan, sino que te juegan. Pasa lo que le está pasando. No le va a alcanzar para ganar nada. Entonces, ya se tiene que renovar. Si hay, me queda claro que hay un desgaste y algo tiene que cambiar. Y creo que hay nombres. O sea, no solamente quiénes llegan, sino quiénes se van. A ver, comencemos por ahí. Primero, para hacer caja. Segundo, los que desde tu punto de vista quizás ya no están funcionando, cumplieron un ciclo o simplemente deberían salir porque no son jugadores para el Madrid. A ver, Vinicius, Mbappé y Rodrigo, creo que se va Rodrigo. O sea, creo que a Vinicius lo van a seguir respetando y Mbappé no se va, acaba de llegar. Entonces creo que se va Rodrigo. Y me parece que debería buscar el Madrid, no sé si otro extremo. O sea, no sé si a lo mejor Brahim puede funcionar. O sea, el problema es que tienes 3 extremos izquierdos y los tienes repartidos en distintas zonas del campo y eso me parece un problema de plantilla también. Sí, ahora también creo que no es un problema tan grave si se empieza a trabajar. ¿Por qué? Hace rato hablábamos de el Barcelona, de su amplitud. Sobre todo lo hacía Valdé, que cuando el extremo estaba muy pegado a la banda, Valdé podía pasar por el medio. Pero, y digamos, entre el extremo y el 9. Pero si el extremo está yendo hacia adentro, Valdé también puede pasar por afuera. ¿Qué pasa con este movimiento de que el extremo vaya hacia adentro y el extremo pase por afuera? Si pones, y creo que lo hacen mejor los izquierdos que los que manejan el perfil diestro, que te pasa lateral naturalmente. Es algo que hace Cendejas, por ejemplo. O sea, es mucho más natural, y que Messi empezó a hacerlo, bla, bla. Entonces, me parece que es mucho más natural que el izquierdo enganche hacia adentro y que le pueda pasar a alguien. Entonces, se va Rodrigo y yo posiblemente no gastaría entrar en un extremo derecho. Pensaría, por ejemplo, en un 9, porque le hace falta un 9 que haga referencia. En ese sentido, no sé si lo de Mbappé, o sea, no sé si cambiar de banda a Vinicius y a Mbappé, o que se busque un 4-2-3-1 y que Mbappé llegue atrás. Pero en ese movimiento, no sé si Bellingham pueda trabajar como doble contención. Es difícil en ese sentido, ¿no? A ver, le voy a jugar un poquito al director deportivo. Las decisiones que yo tomaría si estuviera al frente del Real Madrid, una muy impopular, es para hacer caja. No es porque no lo necesites, pero ya tienes a Mbappé, yo vendría a Vinicius. Voy con esa venta. ¿Por qué? Porque está tasado en más de 200 millones de euros. Eso te da la posibilidad de reforzarte en todas las zonas donde el Real Madrid lo necesita. Desde mi punto de vista, ¿qué necesita? ¿Pero crees que alguien quiera, o sea, crees que alguien pague eso por Vinicius hoy? En Arabia creo que podrían hacerlo. Ya. Bueno, sí, en Arabia sí. Arabia creo que es un país donde ahí parece que el dinero sí es infinito, ¿no? Sí. Y por lo que implica mediáticamente Vinicius, creo que podría llegar a pasar. Entonces,
Yo preferiría vender a Vinicius sobre Rodrigo si por te hacer cambian, caja. si te cambian a Vinicius por Salah. No creo que sea una buena idea pensando desde el punto de vista de los negocios. Pero igual ya puede jugar Salah por derecha y... No, claro, o sea, solucionarías el tema. Para mí está claro, Mbappé tiene que ser extremo izquierdo del Madrid. No tiene que jugar en otra posición, no es un 9. Que como Ronaldo, como Cristiano, pueda reconvertirse a un 9 con el paso de los años, me parece que va a suceder. Pero no es un 9 de área. Es muy diferente y creo que se siente más cómodo de afuera hacia adentro. Sí. Ya que hacemos comparativas con la Liga MX, un poco más como lo que hace Julián, por ejemplo, Julián Quiñones. Entonces, no es que lo estemos comparando con él, no hay punto de comparación. Mi punto es el movimiento que lo lleva a sentirse más cómodo dentro del campo. Con Vinicius haces caja. Para mí, ¿qué necesita el Madrid? Para mí, necesita el reemplazo de Kroos. Que no salió a fichar el reemplazo de Kroos. Creyó que con lo que tenía en la plantilla iba a poder. Más allá de que Valverde lleve el número en la espalda, no son jugadores ni siquiera similares. Necesita también un lateral derecho. Lucas Vázquez son de los jugadores que personalmente pienso no están a la altura, futbolísticamente hablando, del Real Madrid. Creo que él corresponde a una liga, a un escalón un poquito más bajo de lo que significa el Real Madrid, futbolísticamente, como lateral. Y también un 9. Entonces mis propuestas son, puedes intentar ir por Gyökeres, que es un 9 de área, pero con muchísimos recursos. No solamente se queda en un 9 de área, además de que está a punto de ganar también, creo que el botín de oro por los goles hechos con el Sporting de Lisboa. Necesitas un mediocentro que te ayude a dar salida. La opción de McAllister, por ejemplo, que hablábamos hace un momento también, de cómo Gravenberch pudo permitirle soltura a McAllister. Creo que acá McAllister podría tomar un rol más de iniciador de juego y podría servir. Está Enzo Fernández también. A ver, opciones creo que las hay para esa posición. Ninguna como Tony, diferentes. Y tu lateral derecho, que parece que va a ser Alexander Arnold. El lateral derecho no me parece una opción Alexander Arnold para el Madrid. Yo buscaría a lo mejor alguien un poco más arraigado, si no de la cantera precisamente, pero posiblemente algún lateral derecho que puedan conseguir en la liga. A ver, ¿por qué no se me hace buena opción Arnold? Porque para empezar creo que va a ser caro. Tampoco es tan joven. Pero creo que su mejor virtud es a la ofensiva. Totalmente. Y no me parece que la solución del Madrid sea un lateral ofensivo. Por ejemplo, pensaría más en que si tu lado izquierdo es el fuerte, considerando que según tus planes Vini ya no va a estar, pero va a estar Mbappé, pensaría que a lo mejor alguien le pase a Mbappé y que más bien el lateral derecho te funcione como línea de 3. Arnold no me parece que cumpla esa función. Y además, si para adelante tiene resuelto, o sea, no me parece que a alguien de adelante le hace falta que le pase un lateral, ¿no? Para ser más potente, sí creo. Se volvió más de interiorizar que de pasar, ¿no? Sí, también, como por ejemplo lo que hablábamos de Valdé. O incluso juegas a balón parado. También creo que sí. El Madrid tendría que trabajar en eso y no es algo que hoy haga bien. Entonces, no sé, Arnold no me parece una buena opción. No sé, no haces capaz que Molina. Porque creo que también le hace falta algo de carácter pero si voy a escoger un argentino por carácter, Molina es mi opción número 23. Bueno. No digo que al chico le falte el carácter, pero no creo que ni siquiera en el Atlético esté tan asentado y no me hace pensar que pueda estar a la altura del Madrid. Si quiero carácter, a ver, para mí, entre carácter y calidad, yo preferiría un McAllister en el Madrid. Sí, claro. Pero también creo que de repente hay jugadores que una segunda oportunidad les viene bien. Porque también no te va a costar lo que te cuesta Arnold, por ejemplo. Ahora, ¿el Atleti te reforzaría a un rival directo, al rival de la ciudad, con una Nahuel Molina? Es otra cosa que vería complicada. A ver, yo creo que el Atlético, o sea, le da un poco igual Molina. O sea, no será una baja importante para el Atlético. Y llegamos al punto... Y tampoco creo que digan, no, es que como eres el Madrid no te lo vendo. Bueno, pues, por ejemplo, lo hizo el Barça con Luis Suárez cuando lo deja ir al Atleti. Y el que gana la Liga ese año es el Atlético de Madrid. Sí. Entonces, por eso yo digo que de esos tres, ninguno debería reforzarse directamente al otro.
más allá de la cantidad de dinero que puedas poner por él. Entiendo que también ya pasó con Griezmann, ¿no? Y Arda. ¿Es cierto? Sí, 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 cómo no. Pero sobre todo se da así, ¿no? Barça-Atleti, porque ahí no hay una rivalidad. Sí, ¿no? Del otro lado es mucho más complicado que suceda. Creo que de los últimos casos más mediáticos pasó con Figo, ¿no? Capaz. O sea, el más mediático, no sé si fue el último, porque también Ronaldo Nazario pasó por los dos equipos. ¿Sabes, por ejemplo, quién sí se me hace un jugadorazo que no va a pasar porque sí es una pieza fundamental para el Atlético? Llorente. O sea, porque él te puede jugar de lateral o te puede volantear. Y ya tiene sus años, tiene su experiencia, o sea, yo sí iría por él. La verdad, o sea, no va a pasar. No va si a pasar. no me equivoco, es formado en el Real Madrid. Es formado en el Real Madrid. Pero sí, hoy en día sí, o sea, Llorente, Riquelme, Simeone, o sea, creo que no solamente son la base del Atlético, sino que están bien identificados con el Atlético. O por lo menos con el Cholo. Sí, y creo que eso lo hace complicado. Creo que hay muchos lugares hacia donde voltear. Y por filosofía, al menos, creo que el Madrid no debería voltear hacia el Atleti para fichar. Y cerramos rápidamente los nombres que están sobre la mesa para asumir la dirección técnica del Real Madrid. Hay dos que toman muchísima fuerza, que son Santiago Solari, por su paso con el Madrid, tanto como jugador, como también ya en puestos, sobre todo dirigiendo en la fábrica. Y también el nombre de Xabi Alonso, que es muy seductor por el fútbol que desplegó con el Bayer Leverkusen, porque tiene una idea de juego muy clara y porque también jugó en el Madrid y creo que tiene cierta identificación con el conjunto merengue. Entonces, de estas dos opciones, ¿cuál es la más viable para gestionar el vestidor? ¿Cuál es la más viable para hacer jugar a este equipo? Porque más allá de que el estilo de Xabi Alonso no sea defensivo, no sé si en la percepción jugar un 3-4-2-1 que se forme línea de 5 va a ser tomado para la gente como línea de 5 es jugar defensivo, y el Madrid está prohibidísimo jugar de forma defensiva. Hablo de percepción. Yo sé que en la práctica no sucede así. Alonso no es defensivo. A ver, si hoy en día alguien sigue pensando que la línea de 5 es defensiva, el del problema es él. Yo estoy de acuerdo. No, yo no creo que eso termine siendo un tema. Sí creo que va por delante Xabi Alonso, debería ir por delante. Y además creo que cuando llega al Madrid no jugaría con 3 atrás. Si acaso, cuando desprenda un lateral, el otro forme esta línea. Pero no creo que sea un entrenador que esté casado con un sistema. Y creo que una de sus principales virtudes en la temporada esa de ensueño que hizo fue saber qué tenía a disposición. Yo creo que en Madrid terminará jugando con 4, si llega. Entonces, y capaz que un 4-2-3-1. Desde ahorita te lo digo. No sé, tengo la corazonada. Yo creo que eso pasaría si llega Xabi Alonso. Y me parece que está muy adelante, o sea, muy por delante del tema de Solari. De acuerdo también. Si acaso por la identificación Solari tenga como más historia con el Madrid y vayan por él en ese sentido, pero yo creo que Xabi Alonso lleva mano. Y sobre todo para mí también es importante desde el tema del mensaje a la afición. La decisión de ir por Solari, que no tiene tanta experiencia como técnico, salvo su paso acá en Liga MX con el América, creo que te mando un mensaje de que este va a ser un proceso de transición, porque hay que confiar en él y él también tiene que seguir experimentando. En cambio, con Xabi Alonso, que también es un técnico muy joven, ya tiene un antecedente muy importante y lo que consiguió con el Bayer Leverkusen realmente marcó la historia en la Bundesliga, marcó historia en el club y creo que eso también es muy importante. Tienes que hacer historia en otro lugar antes de poder llegar al Real Madrid. Creo que si hay un equipo que no se puede permitir un interinato como si nada es justamente el Madrid. Sé que Solari no sería interino, sería técnico formalmente, pero sí creo que la opción número 1, no sé si es, pero debería ser Xabi Alonso. Y por ahí también, creo que más por deporte, ¿no? Por crear polémica o por crear especulación, se hablaba de Jürgen Klopp. Yo veo muy complicado que Jürgen decida regresar, que sería una idea fantástica, lo creo así, pero creo que Xabi Alonso es el que está llevando mano en esto.